entrada, porque es de lo que más han requerido, José Antonio. Cuéntele al auditorio, en este caso de la antesala deportiva, y en sí a toda la gente que le está captando, qué es lo que viene haciendo en los últimos tiempos como prioridad laboral, etcétera, su desarrollo y todo lo demás, que incluye ya un premio, que eso vamos a hablar en el curso de la charla. Así que, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gustavo, buenos días a todos, de verdad que gusto, siempre es estar con los oyentes de Nuevo Mundo, siempre es el recuerdo muy bonito que tengo de las radios, del inicio de mis trabajos y estas antesalas deportivas que tantos bonitos recuerdos me traen de tantos domingos que estuvimos ahí madrugando para poder tener alguna participación y poder contestar las preguntas de los estimados radio oyentes de Estación Nuevo Mundo. Pues Gustavo, gracias a Dios, la laboral estabilidad, seguimos con mi esposa trabajando en Noticias Telemundo y en Al Rojo Vivo, siempre de la cadena Telemundo. Le cuento, tenemos otra nominación de los premios, pero pues, lo más importante ha sido que hemos podido tener otra vez otro año bueno, coberturas de todos los niveles, con cosas muy buenas de nuestro país, con otras totalmente desafortunadas, pero tratando de llevar la imagen del país, lo que sucede de la forma más veraz hacia el exterior. Y le cuento recientemente con Diego, el más grande de los varones, y ya está metido en un proyecto que estamos trabajando en, bueno, ya no es proyecto, es realidad, en Colombia, con un programa muy prestigioso a nivel sudamericano que se llama Testigo Directo, que retransmite entre otros la cadena Caracol. Eso es lo principal en cuanto a lo del trabajo, Gustavo, y siempre pues dándole ahí para adelante con muchas ganas. No, definitivamente ya, y felicitaciones, ya que mencionó eso de otra nominación, por qué tipo de trabajo el estar nominado, cuándo se van a otorgar los premios, etcétera, a lo que corresponde a esa nominación. Los premios sacan en octubre, Gustavo, es otro Emmy por cobertura de equipo, fue una serie de reportajes que pudimos hacer en el occidente del país antes de las leyes que hay ahora, trabajando con o descubriendo qué hacen, qué piensan, cómo se mueven los muy famosos coyotes, que se les dice. Entonces estuvimos allá en la zona de Huehuetenango, un trabajo pues casi de espías, así muy discreto para poder platicar con algunas de estas gentes y conocer sus recorridos, pero es un trabajo colectivo que también se hizo en México y en una parte de Estados Unidos. Ahora somos una parte del trabajo de investigación. Y el efecto del Emmy, que incluso aparece ahí en su perfil de WhatsApp, que vale la pena, y después se logra el otro, pues habrá que ver cómo se acomoda o apuñuzca, como dice aquel que le conté. Cuéntele qué es a esta altura la representación personal y de Jenny y de todo el equipo que trabajó ese reportaje de los niños de Guatemala. Fíjese que el reportaje trascendió una barbaridad. Nosotros estamos muy en contacto con la personaje principal de esta historia. Ella vive en Bélgica. Ella hizo un libro, Mamá, no estoy muerta, porque ella fue la que se enteró de que era una niña que había sido adoptada, pero le dijeron que su mamá había muerto, y por eso la habían llevado sus dos padres hacia Bélgica, pero no empezó a investigar y descubrió viva a su mamá, quien le fue a enseñar aquí en Guatemala una tumba en la que ella supuestamente estaba, que eso fue lo que le dijeron en el hospital cuando nació. Una historia tremenda. Y ya me contaba Mariela, que así se llama, que la historia va a llegar a Hollywood en los próximos meses. El libro lo va a convertir en película, así que es parte de la semilla de eso que se hizo con los niños de Guatemala,
elevar la voz de la protesta por una injusticia terrible que se cometió en el país durante muchos años. Conociendo y dándole seguimiento a ese delicado y al mismo tiempo humano tema, que eso de, por ejemplo, el lobby de los hoteles, aparecían las personas para negociar la venta de las criaturas, etcétera, ya haya disminuido radicalmente o haya desaparecido. Sí, la ley de adopciones, si no fue como toda ley 100% efectiva, sí logró bajar de forma notable eso, o ya a nivel de autoridades, incluso de embajadas, y todos se pusieron en alerta. Entonces, sí, lo que era un negocio tan corriente, tan a la vista de todos, sí se terminó. De que no exista el flagelo, eso sí no le puedo dar a ciencia cierta una versión, pero yo creo que sí bajó de una forma dramática, porque se dejó de tener instituido un delito que se hacía en pos del beneficio, entre comillas, de los niños, y pues era nada más que un delito que enriqueció a muchos. Hablando de eso, José Antonio, ¿cuál es su opinión respecto a lo que virtió una persona que va a aspirar seguramente a la presidencia, porque ahora ya le inscribieron otro partido de 5 letras, es el nombre, y que él estuvo en eso y que su justificación o su explicación era que efectivamente se le había encontrado un mejor futuro a las niñas o niños? Sí, es que eso es lo terrible, ¿verdad? ¿Quién se cree Dios para saber quién es el futuro mejor de otros? Eso no es aceptado, eso de manera increíble. Por supuesto que si usted le dice al niño, mira, vas a vivir como en el caso de Mariela en Bélgica, en un hogar de gente con mucho dinero, ella tiene 2 doctorados gracias a sus padres adoptivos y también es una persona muy inteligente, pero también le robaron el derecho de estar con su verdadera madre, de conocerla, de elegir si quería estar con ella o no, de estar en Guatemala, de vivir en su tierra. Entonces, así como supuestamente, entre comillas, le dieron un beneficio, también le robaron mucho de su vida. Y en el caso de Mariela, que lo que está captando la gente y sus servidores de que conoce muy a profundidad a esa persona que admirable, que ya tiene un doble doctorado, ¿ella ya ha venido varias veces a Guatemala o fue su mamá natural allá a Bélgica? ¿Cómo se dio otra vez ese especie, sí, realmente reencuentro? No, con ayuda de entidades de derechos humanos, ella, que se dedican a buscar personas desaparecidas, ella contactó a varias de ellas, hasta que tuvo pistas, vino a Guatemala, fue a un pueblecito aquí muy cerca de donde yo estoy, aquí en la costa sur, y fue a decirle, mamá, no estoy muerta, por eso se llama el libro así. Es una historia de verdad bien conmovedora, y de ahí, en ese momento que fue hace ya casi 2 años, no, Mariela viene cada mes, cada 2 meses a visitar a su familia biológica, sin olvidar, por supuesto, porque dice que los ama, a su familia adoptiva. Ya está casada incluso, tiene 2 hijos allá en Bélgica y vive bien, pero dice que ahora mucho más feliz porque puede venir a besar a su mamá. No, impactante. Y ella, entre otras cosas, es haberse comenzado a dar cuenta a nivel de fisonomía, al verse al espejo, que no tenía mucha similitud respecto a sus padres adoptivos en el parecido famoso físico. Pues viera que a veces dicen de que la gente va creciendo y va formándose sus rasgos de tanto al entorno en el que vive. No, Mariela es una mujer guapa, es una mujer bonita, muy finos sus rasgos. Sinceramente no se parece a la mamá biológica, que he podido ver sus fotos, pero no es tanto el aspecto físico, sino que el dolor humano que ella sintió, ¿verdad? Y eso fue lo que la movió. Y lo bueno también de todo esto es que ella no se quedó en que encontré a mi mamá, sino que ha estado ahora ella como activista buscando y ayudando a otros niños que fueron robados, que ahora son ya adultos y que viven también en Europa, en países vecinos.
Me hablaba de Suecia, de Noruega, de Francia, a quienes está ayudando también para buscar a sus familias biológicas. Sí, yo tengo bastante relación, usted lo ha de conocer, se lo ha de encontrar en el camino al licenciado Marco Antonio Garavito, que aparte es el director de la Liga de Higiene Mental, y él me acaba de enviar, por ejemplo, las fotografías de la persona 516 dentro del seguimiento que le dan de sus entidades en las que está involucrado, de que lograron reencontrar y unir a padres con hijos y viceversa, o con hermanos, etcétera. O sea, es una tarea, digo yo, no sé cómo la califica usted, de titanes. No, el doctor Garavito hace un trabajo de hormiguita, pero de hormiga gigantesca, con mucha gente. Yo tengo la oportunidad de platicar con él, muy detallista, mucha paciencia, que es lo más importante en estos casos, pero sí me consta que ha ayudado a muchas familias. Y fíjese que si él le dice que encontró 516, imagínense el porcentaje de lo difícil que es encontrarlos, la cifra de niños que fueron separados de sus padres en esas décadas ha de ser enorme. No, indiscutible. Bueno, estamos conversando con José Antonio Corado. Ya saben que el 344062 les sirve de vía de comunicación para que puedan trasladar alguna interrogante, inquietud, etcétera, que tengan, para que él se las pueda responder en el curso de esta misma charla. ¿Le podría usted hacer un resumen dentro de lo que fue, digamos, primera etapa de hacer ese tipo de reportajes, de cómo vivió ese seguimiento a quienes utilizan, no sé si todavía estará vigente, a la terriblemente bautizada como la bestia, el famoso tren? Eso ha sido bien interesante eso. Incluso trabajando para un noticiero local, fue la primera vez que tuve la oportunidad de irme con César Medrano. Tuve la oportunidad de estar en todas las fronteras de México con Estados Unidos, en todas, absolutamente todas. También hicimos la frontera aquí de Guatemala, y con la ayuda de un grupo Beta, se llama, que es el que ayuda a migrantes, ellos nos dieron protección para subir al tren, porque en el tren allá arriba aparecían hasta asaltos de todo tipo de problemas a nivel de violencia. Entonces, acompañados con ellos, pudimos subir y hacer un pequeño trayecto. Fue bien interesante grabar eso, la forma en que la gente se sube, lo que arriesgan, lo que tenían en ese tiempo ahí en un albergue en Tapachula de la gente mutilada que pudimos platicar. La verdad que era terrible. Yo creo que eso fue un gran avance, cerrar ese tren, aunque ahora ya arranca de más adelante, ya no desde aquí de Ciudad Hidalgo, junto a Tecumán. Pues fue un gran avance, aunque para los migrantes pues les haya quitado alguna forma de caminar un poco más rápido a lo largo de México. Ahora se les obliga a caminar siempre con los mismos riesgos, pero lo del tren era terrible. Hablando de ese reportaje que está nominado y que tiene como personajes, entre comillas, centrales a los coyotes, ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, dentro de la diversidad de casos que se han conocido, cómo incluso separan a los núcleos familiares, y acaba de darse un drama de un par de chiquitines, prácticamente una bebé de brazos, y que fueron afortunadamente rescatados y se les estabilizó, pero esa desnaturalización y al mismo tiempo explotación económica impresionante? Sí, le cuento, el viernes hablé con la familia aquí de esas dos niñas que logré localizarlas, ahí sí que en forma exclusiva, más o menos como lo del trabajo de don Marco Antonio, así a nivel de hormiga, y no ha aparecido la mamá, no saben nada, ni ella ni para acá, para este lado, ni con la tía que iba para Ohio, las niñas y ella a reunirse. O sea, la mamá es la que más preocupa hasta ahora. Las niñas ya fueron llevadas a un albergue en Florida, será cuestión de semanas que la tía que está allá en Ohio pueda hacer la papelería y llevárselas con ella. Lo de la gente esta que usted dice, según ellos,
yo están plenamente convencidos de que están cumpliendo una función de ayuda a la gente. Eso es obvio. Y yo, digamos, si ponemos este caso de las niñas, yo me quedo como con la idea de que es una locura hacer una cosa de estas, y yo he escuchado a la gente que dice, ¿cómo es que se van? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se les ocurre irse así con niños? Pero hay que ir ahí a las casas, Gustavo, a los dedos viven, si es que se les puede llamar casas, a unas cosas de bajareque, de lodo, sin techos, en donde se comen una tortilla al día entre 3 personas, en donde no tienen ni siquiera acceso a una libra de frijol, a una libra de maíz, en donde pasan familias de 9 personas ganando 30 quetzales diarios cuando tienen suerte. Entonces ahí es donde usted dice, es el país realmente, antes que los personajes, antes que la necesidad de ellos, es el país el que no les está dando a esta gente la forma de sobrevivir en su país, de quedarse aquí, de decirle aquí estamos, mira, quédate. Tantos proyectos que se han hecho, acaban de venir que México está impulsando otro que nos siembra por dinero, que esto, que produce el proyecto. El gobierno de Estados Unidos viene a cada rato a decir que dieron millones. No se ve, ¿dónde? No se ve, ¿dónde están? No se ve, Gustavo. Entonces esta gente sigue teniendo, se va por necesidad, pero realmente tiene necesidad. No es solamente hablar de la necesidad que conocemos aquí los capitalinos. Le juro que no, esa necesidad es realmente algo terrible, y eso es lo que impulsa a esta gente a irse. Y si tuvieron la suerte de haber heredado de sus ancestros un terrenito, pues el terrenito es lo único que les sirve para darlo a estos personajes para que los lleven hacia Estados Unidos, porque ellos creen que sí van a encontrar una forma de salir. Y lo que yo creo que a veces piensan es que peor no pueden estar. Entonces ahí es donde el fenómeno migratorio no se va a detener hasta que el país realmente tenga conciencia colectiva y le ofrezca a nuestra población para hacer sus necesidades básicas. Sí, es de verdad que aquello de que muy difícil encontrar unas palabras adecuadas, términos que encajen y encuadren a esa situación deshumanizante. Y aquello del contrasentido de alguna manera, si se puede calificar o encuadrar así, José Antonio, que después de semanas, meses, años, muchos de esos migrantes se han convertido y son en este momento los sostenedores de la economía del país, con unas remesas cada vez más al alza, y tienen por mucho ya ventajas sobre los que son las exportaciones. Imagínese, estamos dependiendo de una economía que todos dicen no es sana, pero y si no estuviera eso, yo no sé qué pasaría con este país. Y el colmo es que en lugar de ayudarlos, de protegerlos, ahí están dándoles problemas, partiendo, por ejemplo, cuando el señor aquel que hizo de la MUNI su casa, dijo que no necesitábamos el TPS, un estatus que les asegura que no van a ser expulsados de Estados Unidos mientras se ven cómo regularizan su situación, estatus que tiene Venezuela, que tiene desde hace rato Nicaragua, que tiene desde hace mucho rato El Salvador y que recientemente tiene Honduras. Ah, no, el señor, como él vivía bien en su casa, en la MUNI, por supuesto, él dijo que no, que muchas gracias, que no lo necesitábamos. Y desde esa vez se han hecho intentos tímidos, pero muy tímidos de pedirlo. Los anteriores gobiernos no lo pidieron, el actual sí lo hizo, pero pienso que no lo ha hecho con la fuerza que debería de hacerlo. O sea que, aparte de que nos están manteniendo la economía los migrantes, no hay una ayuda directa hacia ellos para que puedan ejercer su trabajo en el país del norte de la mejor manera. Vienen a decir, sí, pero es que ahora estamos sacando plazas de trabajo, con visas, con papeles y todo. Dieron 30,000 para México, para El Salvador y para Honduras. Eso es increíble cuando se reporta de que vienen deportados 7,000, 8,000 personas a la semana al país. O sea que eso es una cantidad ínfima de acuerdo a la relación directa de las personas que se van. ¿Y qué piensa, como si fuera término pedalístico, como diría Marco Rodríguez, que en paz descanse, aquello de en lontananza?
con el amenazante Donald Trump, que ayer entró a la campaña para las elecciones de mitad de periodo y que dice o mencionó, entre otras cosas, los millones y millones de inmigrantes que entran de forma ilegal en el país. O sea, él en su mandato mostró aquello del muro y todas las cuestiones legales que trató de implantar, y que si vuelve dentro de la radicalización que tiene la política de Estados Unidos a tomar el mando, la situación para los migrantes que van a seguir necesitando, porque en los propios países no les dan la oportunidad mínima de una vida decorosa, de toparse con un Valladar cada vez más difícil de salvar, con los riesgos que presupone para la propia vida de esas personas. Yo le apostaría, Gustavo, a lo que para mí me es de antipático este señor, pero Trump está haciendo política y sabe que una de las molestias principales de los estadounidenses es las fronteras permeables que tiene su país, y entonces él está captando votos, captando adeptos, tratando de ser el adalid de una defensa estadounidense que le permita pues llegar de nuevo a la Casa Blanca, pero la realidad para los migrantes no va de Trump y Biden, va de realidad nada más. Se habla de que los periodos democráticos son más nobles con los migrantes, y a Barack Obama le conocen como el jefe deportador, porque fue el jefe de las deportaciones. Fueron extraordinariamente grandes, nunca visto en la historia cuando él fue el presidente de los Estados Unidos. Con Joe Biden este año, las deportaciones de guatemaltecos han subido en un 100% en relación al año pasado. O sea que no nos vamos a confiar de que la Casa Blanca esté habitada por demócratas o republicanos, porque el problema para los migrantes sigue creciendo. Mientras no se haya dado lo que tanto Biden ha pedido de una reforma migratoria, que va a ser difícil que se la pasen por la pérdida de popularidad que tiene en este momento y por los rivales tan enconados que tiene a nivel de cámaras de legislativo y congreso, creo que no se va a dar, y la amenaza va a ser latente para los guatemaltecos, para nuestros paisanos que viven allá en Estados Unidos y que trabajan. Creo que no cambian nada lo de Trump y yo antes creía que era esperanzador para los migrantes cuando llegaba el gobierno demócrata. Ya los números me han confirmado que no. O sea que quede uno o quede el otro, la situación sigue complicada, casi igual que aquí con nosotros. Sí, pues, como una caja de repercusión. Otra que es de destapar cosas como aquella que se quedó en el tintero ya por razones obvias, la famosa caja de Pandora. Bueno, vamos a estar con la publicidad, luego al volver la segunda parte de la charla con José Antonio Deportivo, y en este caso para platicar, haciendo el remember respectivo de esa etapa larga, productiva también en el campo de deporte, que tampoco se ha dejado totalmente de lado, porque hemos tenido la oportunidad, incluso gracias a invitaciones específicas, de juntarnos en actividades, sobre todo en el Cementos Progreso, una de ellas, y otras en el interior de la República. Así que mensajes, y ya regresamos, segunda parte de la charla con el amigo y compañero José Antonio Corado Flores. Bueno, animación ahí, cortesía de José Pablo, con la música de fondo. Vamos a desarrollar la segunda parte de la charla con José Antonio Corado para platicar de deporte. Tomando en cuenta que estamos a 78 días del inicio de Qatar, torneo 22 oficial de la FIFA, el cuatrienal, a esta altura, y tratando de seguir de alguna manera deporte y la Copa del Mundo, porque atrae y atrapa atención generalizada, a quienes pinta usted, apunta como candidatos a las etapas finales e incluso a aspirar a la corona en tierra catarí. Fíjese, Gustavo, que es bien difícil un pronóstico de esos. Desafortunadamente, ustedes saben que a mí me gusta el fútbol de Argentina y poco más de lo normal, podría decirse. En junio yo me estuve lamentando que el Mundial hubiera cambiado de fecha, porque siento que
a mediados de año la selección argentina está en su mejor momento y creo que estaba a esas alturas muy por encima de las demás y que podría ser otra vez campeona del mundo, pero para diciembre es incertidumbre porque todos los campeonatos están en marcha, están jugando durísimo. Ayer vi el clásico milanés, cada vez que Lautaro Martínez llegaba a pelear una pelota cerraba los ojos, sacó chispas, fue un muy buen partido ese clásico, perdió nuestro Inter, Gustavo, pero qué buen juego y qué bueno que el fútbol italiano esté en pleno retorno, entre otras cosas, pero le repito, es difícil. Después hay que hablar de los candidatos de siempre. Ahí anda un Brasil silencioso, tranquilo, que siempre es candidato, que tiene un muy buen equipo y que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los principales candidatos para llegar a la ronda final. Luego hay que hablar de Francia, que el material lo tiene, habrá que ver cómo se maneja de ahora en adelante para también asistir a esa parte final. Hay que ver si Luis Enrique le encuentra la mano a la selección española y habría que ponerle ojo, pienso yo, otra vez a la selección de Inglaterra, que pese a fracasar en su torneo como local, tiene otro equipo de gran nivel. No tiene un técnico del mismo nivel, creo yo, del equipo, pero sí grandes figuras arrancando con el portero. Pero lo de la lesión, por ejemplo, de Foyt de esta semana, que aspiraba a ser el lateral titular de Argentina, acrecenta esas dudas de cómo van a llegar los equipos, porque están jugando con mucha intensidad y esta semana empieza la Champions, entonces van a llegar con un desgaste terrible los futbolistas. Y sobre todo, le digo, el miedo de las lesiones de jugadores claves que podrían ocurrir en el camino. Es indiscutible. Dentro de esos candidatos a parte alta de las etapas que tienen que cubrir, ¿no ubica todavía al Bélgica de Roberto Martínez o al de Luis Van Gaal en el caso de Países Bajos? Países Bajos sí tiene un buen equipo, creo, y un buen técnico. Ahora lo de Bélgica, ya nos dimos cuenta que se pasa 4 años en el primer lugar de la absurda clasificación de la FIFA y a la hora de la hora, nada. Yo no pienso en Bélgica, no creo en Bélgica, le va a pasar, pienso lo mismo que los anteriores mundiales y después va a seguir siendo uno de la FIFA que no le va a servir absolutamente de nada. Ahora lo de Holanda tiene nutrido el fútbol europeo de grandes jugadores y sobre todo muy jóvenes. Habrá que ver si esa juventud logra encontrar el grado de madurez, porque no hay en este momento, como lo tuvieron las anteriores selecciones holandesas, un líder de esos experimentados que uno pueda decir, aquí sobre este jugador se basa el juego o gira el juego de Holanda, pero sí es totalmente razonable que tiene enormes figuras del equipo holandés. Hablando siempre de mundial, ¿qué opinión tiene del crecimiento de Canadá acá en nuestra zona? Sensacional. La verdad que después de haber tenido tantos jugadores, después de haber tenido una buena selección que tristemente recordamos porque fue la que nos dejó fuera del Mundial 86 con 4 o 5 jugadores de gran talla, ahora el cuadro canadiense ha encontrado la forma más libre de jugar al fútbol. No ganó injustamente algunos partidos de la eliminatoria que mereció haber ganado, incluso frente a México, en México. Le faltó todavía un poquito de experiencia, pero creo que es un equipo que va a dar una buena sensación. No tampoco pienso que va a llegar muy lejos en el Mundial, pero sí va a dejar, creo, las mejores sensaciones de los equipos de CONCACAF en el Mundial. Y manejado por la escuela inglesa, él es el que ha llegado a revolucionar el fútbol de Canadá actualmente, y encabezado por Davis, que es un excepcional jugador del Bayern de Múnich, el lateral izquierdo. Pues esa es la carta de presentación del equipo de la hoja de Mauklepele. El de Greg Berhalter le llama la atención por solidez grupal. Sí, pero Estados Unidos, a diferencia del de los anteriores, Estados Unidos consigue más resultados, pero no me termina de gustar.
Pienso que Berhalter no le ha encontrado un tipo base a su alineación. Cada vez que uno ve una competencia es un equipo diferente, en nombres, eso sí, porque juega igual siempre, pero no le siento la consistencia y la dinámica que han tenido selecciones anteriores. Y el México, el Tata Martino ahí, pero en cantaleta de prácticamente todos los colegas, a ver si llega al famoso quinto partido. Que sigan soñando todos, y algunos han tenido estancamiento en las últimas décadas, han sido los mexicanos. El fútbol ya no asusta a nadie, lo hemos visto en los partidos de la CONCACAF, cuando juega con rivales mucho más fuertes de Sudamérica y Europa no pasa nada. Así que lejos del quinto partido, yo le diría a los mexicanos que estén rezándole a su virgencita para que pasen a la segunda ronda. Y por el lado del crecimiento tico al final que le alcanzó a Luis Fernando Suárez y a La Bala Gómez y compañía de cuerpo técnico para jugar repechaje, ganarlo y dar un tercer mundial consecutivo y sexto general de los ticos. No, los ticos es increíble. Ya a mitad casi de la eliminatoria los dábamos por desahuciados y arrancaron desde las últimas posiciones en una racha realmente extraordinaria, algo que de verdad solo el coraje que ellos tienen y por supuesto el fútbol les puede dar, además confabulado por decepciones terribles como lo era una Panamá que andaba hasta arriba y se cayó en la parte final, porque si Panamá hubiera mantenido el ritmo, por supuesto que aunque hubiera sido muy grande la remontada de los ticos no le hubiera alcanzado, pero se combinó muy bien la remontada costarricense y el derrumbe de Panamá. Muy bien, dentro de lo que representa algo muy importante que acaba de ocurrir, ¿cómo tomó el 29 de junio cuando contra México se logró un segundo boleto mundialista en sub-20, hablando de selecciones nuestras? Sensacional, Gustavo, tiene un mérito terrible. Ese equipo a mí me conquistó por la forma de jugar, no por lo que alcanzó, que fue grandísimo, sino por la forma de jugar, por el carácter de sus jugadores, por la personalidad que le pusieron. Cuando había que meter, cuando había que jugar. Creaban jugadas de gol, pero de manera increíble en cada partido. No, ese equipo, la verdad, ojalá que realmente existiera alguna forma de que lo protegieran y le dieran continuidad, porque ese grupo tiene realmente un futuro tremendo. Afortunadamente muchos juegan afuera del país y ahí sí los ponen a jugar. Aquí ve usted que solamente mi tocayo Corado tuvo unos minutos en Municipal cuando estaban lesionados los titulares, después nada más. Uno que otro que juega, entonces eso es lo que arruina prácticamente el asunto, de que estos deberían de estar ahí manteniendo el ritmo y no darle espacio a muchos que vienen que ya no deberían estar actuando en el fútbol nacional. Sí, es el que más ha cuajado es Jonathan Franco, que está jugando en su posición habitual de las inferiores de Municipal en el medio campo rojo. Incluso ayer fue titular con su número 18, pero con los demás está ese drama. Incluso concateno esto, José Antonio. ¿Qué opinión le merece el reglamento de la liga en las últimas 2 temporadas, incluyendo la que está en desarrollo, de permitir que sub-22 extranjeros se inscriban en el especial, pero los usan el equipo mayor? Ahí está el Espino, ahí está Matos en Municipal, etcétera. No, eso no estamos en nada, Gustavo, lamentablemente, y eso se ha visto en los resultados de los principales equipos a nivel internacional. No se está trabajando a forma de conciencia. Tenemos dirigentes que solo están empecinados en llenar su ego y ver cómo son campeones y reírse del rival, pero no realmente cimentando una base a futuro. No podemos decir de que haya un equipo realmente joven, con figuras por lo menos en un 80% guatemaltecas, que pueda dar en un futuro resultados buenos para nutrir los procesos de selección. No hay. Lamentablemente se ha perdido eso, y los resultados en el plano internacional explican realmente qué es lo que está ocurriendo a nivel local. Dentro de esto también en selección,
ya viendo lo que ha venido pasando desde inicio de año cuando se oficializó su contratación, ¿qué piensa de la decisión federativa de entrarle a Luis Fernando Tena, hace una década justamente campeón olímpico con México a costa de Brasil en la final allá en Londres, para tratar de sacar adelante un proyecto que nos lleve finalmente a una Copa del Mundo mayor? Imagínense, de Tena, primero al respeto como jugador, la forma que tenía de actuar, era un jugadorazo. Me recuerdo mucho incluso el capitán Furia, como le decía uno de los comentaristas mexicanos. Era un hombre de mucha seguridad, de gran personalidad como futbolista, como técnico. Alcanzar una medalla de oro en Juegos Olímpicos es un galardón que no presume cualquiera, y Tena no es cualquiera. Creo que es un tipo que está entre los pocos aciertos del fútbol nacional en los últimos tiempos, pero si no se le dan a él los elementos necesarios para trabajar, pues lógicamente el problema va a seguir siendo el mismo. Y ya ve que en la eliminatoria, yo por lo menos estoy muy preocupado. Yo pienso que la clasificación directa de zona en la famosa liga de CONCACAF se perdió en el primer partido. Habrá que ver si se nos cae el rival a vencer en las próximas jornadas, pero va a estar bien difícil quitarse esa desventaja que se tuvo en apenas el primer juego de la eliminatoria. Sí, eso es algo haciendo el recuerdo de que en el primer juego contra Canadá en el 85, ahí al perder 2-1 en Ciudad Victoria, pues ya marcó el futuro y se terminó con el 1-1 acá en el Mateo Flores, insuficiente, incluso posterior, porque por la calendarización fue aquel 4-0 que pudo haber sido el doble, y ya no servía como no sirvió contra Haití. Bueno, vamos a recordar un poco de su época en medios. ¿Qué coloca usted en primera fila como de lo más agradable que le tocó vivir? Muchas cosas, Gustavo. La verdad que recuérdense aquellos momentos tan buenos que vivimos para los Juegos Panamericanos de Caracas, cuando usted y yo tuvimos la oportunidad, apoyados por la empresa en la que estábamos en ese momento, de ser los rostros visibles de una recaudación que se le pidió a un público donar, hacer un sacrificio económico para poder juntar el dinero para que esa selección viajara hacia los Juegos Panamericanos, y que después resultara ganadora de una medalla, y que pudiéramos recibirla, acompañarla y llevarla ante la algarabía de un público. Eso fue realmente inolvidable, es una de las cosas muy bonitas que se van a quedar. Luego pues hemos ido ahí a cuentagotas, lamentablemente, a nivel de fútbol. Están las otras cosas que en el Inter, y si vale la pena mencionar, por supuesto, está en el 2012 lo de Eric Barrondo, que ya tuve la oportunidad de cubrirlo, pero para el plano internacional, con notas para Telemundo, no a nivel local, y ahí pues estamos. Creo que esas son las dos noticias más agradables, creo que de lo que tuvimos la oportunidad de vivir juntos.